El 24 de febrero del año 1867, siendo las 20 horas en la Plaza 14 de Mayo, se dio inicio a unas manifestaciones públicas por parte de las señoras a favor de la causa paraguaya. Se resolvió durante los 4 días que duró la asamblea donar las joyas para los gastos de guerra. El 10 de agosto de ese mismo año, doña Escolástica Barrios de Gil reunió a 30 mujeres, quienes donaron sus preciadas joyas para ayudar a la financiación de la causa que sostenía la República. La iniciativa sirvió para que mujeres de todo el país se sumaran al gesto. La doctora Idalia Flores de Zarza, historiadora nacional, justificadamente propuso declarar el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya. Acompañó al proyecto la entonces congresista Carmen Casco de Lara Castro, quien presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en 1974, el mismo año en que las Naciones Unidas proclamaba el Año Internacional de la Mujer. En diciembre de ese mismo año, la ley fue proclamada por ambas cámaras del Congreso y la promulgación del decreto no se hizo esperar. Una vez más, quiero agradecer y felicitar por su día a todas las mujeres que adornan con su belleza y encanto nuestra hermosa tierra guaraní, y también, por supuesto, a aquellas que por algún motivo tuvieron que dejar su terruño para salir en busca de sus sueños. A PM, pende aramajere, apabe, ayoaihu. Tupa y con el ovo aite hey mau ya potaha y sumillo guaite y botti mai mangate urunde eputere gawi erete amo coin buja con abo coi que matupa oñe moyon bapo urunde y canguena ay botti brombo o gawi erete hoy te anima ubura apujare pengue oño pehi abana. Oya povo jovami, puya con un bojesa, ay te vuelta carapa, ya será el WPA, y pire oya piche, con el yupeta en mí, abuelo amambairo que, opea esa pera mi, hey macho petupa, tanga mi poneite, cuña tai epuja, se semillo guaite, pera y puku, hey macho peabei, era jaco shepetu, Tere kove katoi